Vamos entonces con pantalla. Sí, ¿Me escuchan? sí, te escuchamos y vemos la pantalla, Mariana. Listo. Muy buenos días a todos y todas. Somos el grupo de voz y vamos a presentar un nuevo diseño de la unidad didáctica. Entonces, hoy vamos a hablarles sobre la conclusión del tema, disculpen, los objetivos y expectativas, las tareas de aprendizaje, el examen diagnóstico, el examen final y sistema de evaluación y los instrumentos de recolección de datos. En cuanto a la conclusión del tema, lo concretamos como puntos críticos de la función cúbica con la derivada. Lo consideramos relevante porque encontramos que está en todos los contextos, pero principalmente como ejemplo, consideramos que nos permite comprender y modelar situaciones de maximizar y minimizar en diversos contextos como, por ejemplo, el crecimiento de una planta en el que utilizamos en nuestras tareas, que sería el científico, el rendimiento de una empresa, que sería profesional, y el crecimiento de una población específica, que lo consideramos social. También lo consideramos relevante porque lo encontramos tanto en los estándares como en los DBA. Lo encontramos en un estándar de grado 10 y 11 que pide a los estudiantes identificar y relacionar expresiones algebraicas, sus gráficas y derivadas. Y en el DBA 8 también de grado 11 en el que pide encontrar, identificar la derivada como razón de cambio y también reconocer y resolver problemas con la derivada. Concretamos nuestro primer objetivo como encontrar los puntos críticos de la función cúbica a partir de su primera derivada, clasificarlos y comunicar su respuesta utilizando el lenguaje matemático. Y el segundo, cómo utilizar los puntos críticos y características de una función cúbica para construir su modelo y solucionar problemas. Es decir, esperamos que los estudiantes utilicen los conocimientos adquiridos en el objetivo uno para ahora sí resolucionar problemas creando modelos. En cuanto a nuestras expectativas afectivas, aquí vamos a presentar una versión resumida, pero la primera es desarrollar la confianza en la intuición propia para crear hipótesis y reflexionar sobre la veracidad de las soluciones, que relacionamos a la capacidad matemática de razonamiento y argumentación. La segunda es desarrollar el interés por aprender a identificar estructuras matemáticas de un problema, que relacionamos a la capacidad matemática de matematización. La tercera es adquirir seguridad al proponer y llevar a cabo estrategias para resolver problemas de puntos críticos, que relacionamos al diseño de estrategias para resolver problemas. Antes de nuestras tareas realizamos un examen diagnóstico para el cual diseñamos 19 tareas en las que buscamos evaluar, entre otros conocimientos, principalmente que los estudiantes puedan graficar funciones, encontrar raíces de la función cuadrática, identificar tramos de crecimiento y decrecimiento de funciones, derivar funciones polinómicas y factorizar. Pueden parecer muchas tareas, pero la idea es que cada una de esas tareas es muy simple, evalúa una sola cosa y puede realizarse en poco tiempo. Por ejemplo, en la tarea que vemos en pantalla, se le presenta a los estudiantes diferentes expresiones, se le pide clasificarlo entre lineal, cuadrática y cúbica, y esperamos evaluar si el estudiante solo se deja guiar por el exponente o si relaciona la multiplicación de estos factores con la clasificación correspondiente. En cuanto a nuestras tareas, resumimos nuestro objetivo uno como que los estudiantes puedan identificar, clasificar y justificar puntos críticos de la función cúbica con la derivada. Y para esto diseñamos tres tareas. La primera, la papa, le damos a los estudiantes un contexto del crecimiento de una planta y les damos la función de derivada y le pedimos que encuentre los momentos de crecimiento y decrecimiento y lo relacione con esta derivada y buscamos que los estudiantes puedan relacionar los valores de la derivada, los signos, junto con los momentos de crecimiento y decrecimiento para al final de la tarea después hacer la concreción de qué es un punto crítico y de la regla de la primera derivada. En la segunda tarea, eres profesora, le damos a las estudiantes el contexto de que ellas son profesoras, les damos una función cúbica, pero que ya tiene un punto de inflexión y no un máximo mínimo, para que las estudiantes, ya sea que grafiquen, ya sea que grafiquen la derivada o que ya resuelvan por la regla de la primera derivada, nos puedan decir cuáles son los momentos de crecimiento y decrecimiento, compararlos con el anterior y así al final poder concretar entre todos qué es un punto crítico, qué es de inflexión. En la tercera tarea de crecimiento poblacional, le damos a los estudiantes un contexto del crecimiento de una población en una isla, les damos la función específica y les damos una tabla con los valores, con algunos de los valores de la derivada y les pedimos evaluar si funcionó o no una propuesta del gobierno. Entonces esperamos que los estudiantes puedan, ya sea que deriven, ya sea que grafiquen o ya sea que interpreten de la tabla, puedan decirnos si funcionó o no y ojalá lo hagan con la tabla porque después cuando hagamos la socialización utilizaremos esto para poder concretar el tema de lo que hay detrás del diagrama de signos de forma gráfica. En cuanto a las tareas del objetivo 2, también diseñamos dos tareas, las resumimos como aplicar conocimientos del objetivo uno para modelar y esbozar funciones de la resolución de problemas. En la primera, le damos a los estudiantes un contexto del rendimiento de una empresa, les damos puntos de la razón de cambio y ojalá y esperamos que utilicen conocimientos del objetivo uno para utilizar la información de la tabla y así crear un esbozo que digamos, describa el comportamiento de esta empresa en determinado tiempo. Y en cuanto a la segunda tarea del dragón, le damos a los estudiantes de manera implícita valores de velocidad y de posición y les damos también valores de cómo esperamos que utilicen su conocimiento sobre cómo luce un punto de inflexión con el diagrama de signos para que creen un modelo exacto que describa de forma precisa el comportamiento que estamos presentando en nuestro problema.
Nosotros diseñamos una secuencia de tareas que implica, que implica 5 sesiones, debido a que queremos que cada una de las tareas se realice en una sesión de clase. Primero por el tiempo y para poder dar tiempo suficiente para que después de la tarea se haga la concreción del tema. Entonces, para nuestra primera tarea, la papa, le dedicamos 20 minutos, le dedicamos un poquito menos de tiempo que las demás porque consideramos y observamos que es una tarea que se puede resolver en este tiempo. Y además porque después queremos concretar varios temas importantes que sería el punto crítico, regla de la cadena y máximos y mínimos. Para las siguientes 3 tareas les asignamos 30 minutos, ya que observamos que las estudiantes necesitaban un poquito más de ayudas. Y en la última tarea les damos tiempo adicional porque consideramos que también es un reto para las estudiantes. Esto es pensado para sesiones de 60 minutos. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, tenemos también el diario del estudiante para conocer la percepción del estudiante y el diario del profesor para apoyar a la descripción y como observaciones durante la clase. En cuanto al diario del estudiante, primero les presentamos un resumen de por qué van a llenar esto. Entonces, usando frases del estilo, queremos saber cómo te sentiste. La idea es que los estudiantes los lean y sepan por qué van a llenar este documento. Les presentamos el objetivo y meta de la tarea, les presentamos el semáforo donde les decimos qué significa cada uno de los colores que van a utilizar, y les presentamos unas instrucciones detalladas de cómo llenar este diario, teniendo en cuenta los errores en los que los estudiantes incurrieron cuando los llenaron durante la implementación. Entonces, por ejemplo, aquí les mostramos a los estudiantes y les decimos, bueno, si yo llenaste un círculo rojo, significa que no pudiste continuar con la tarea y por lo tanto no deberías seguir llenándolo. Y les presentamos un ejemplo de lo que no debería pasar y un ejemplo de lo que sí debería pasar. Esperamos que esto nos ayude a reducir la incurrencia en este tipo de errores. Les presentamos el grafo, les presentamos un matematógrafo que en nuestro caso fue digital y así lo proponemos, pero también presentamos un paso a paso de cómo se llena este matematógrafo digital. Les presentamos también unas preguntas adicionales para conocer ya la perspectiva más personal del estudiante, en el que le preguntamos, bueno, ¿qué dificultades tuviste para resolver la tarea, para escuchar su opinión más específica? En el diario del profesor también les presentamos el objetivo y la tarea. Les presentamos también una descripción como en colores de qué es lo que debía observar el profesor y en qué porcentaje de estudiantes para colorear su grafo. Les presentamos el mismo grafo que les ponemos en el diario del estudiante. También presentamos una tabla en la que tenemos unas valoraciones o descripciones con errores para poder medir el alcance de cada uno de los criterios. Lo mismo con la parte afectiva, con cosas observables para el profesor para medir cada alcance de cada una de las expectativas de tipo afectivo. Un matematógrafo adaptado a lo que puede observar el profesor, entonces ya no dice, me pareció interesante la tarea, sino dice, las estudiantes manifestaron interés y curiosidad por la tarea. Y un espacio para llevar un registro de decisiones tomadas durante la implementación. Para el examen final, utilizamos preguntas que siguen, algunas de ellas ejemplos del programa del Diplomado de Bachillerato Internacional, algunas de ellas de pruebas nacionales como el ICFES, y en total fueron 11 tareas, de las cuales esperamos que 8 evalúen constadas del objetivo 1 y 3 del objetivo 2. Como nuestros estudiantes pudieran irse por muchos caminos diferentes, la idea es que estas preguntas traten de evaluar las cosas que queremos, pero de cualquiera de los caminos que ya se hayan aprendido. Por ejemplo, en esta tarea le damos a las estudiantes tanto la función como la gráfica de la derivada, para encontrar los puntos críticos y clasificarlos, para que puedan aplicar ya sea la forma en la que la hayan aprendido por cualquiera de los caminos que hayan tomado. En cuanto al sistema de evaluación, consideramos igual de importantes las tareas de aprendizaje y el examen final, puesto que nos dan información diferente sobre lo que cada estudiante ha aprendido en diferentes momentos. Por lo tanto, proponemos que valgan lo mismo, que valga 50% las tareas de aprendizaje y 50% el examen final. Y entonces la estructura final nos quedó que tenemos 10 sesiones, 2 de ellas son sesiones para las evaluaciones, diagnóstico y examen final, tenemos una sesión por tarea y tenemos 3 sesiones de retroalimentación, una para la diagnóstica, una para las tareas y una para el examen final. Para cada una de estas sesiones pensamos tiempos para organizar a los estudiantes, para compartir con los estudiantes los temas y el objetivo de la tarea, espacio para que realicen la tarea, espacio para socializar y concretar el tema, un espacio para compartir con las estudiantes los criterios y que ellas puedan llenar los diarios, y si queda el tiempo, un espacio para hacer reflexiones finales. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Listo. Miren, antes de que se me olvide,